Evangelio de hoy con el Padre Sebastián Argueta. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros: ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Al llegar al capítulo 11 de San Juan, allí mismo la lógica del texto va condicionando lo que va a suceder en Jesús, y es la muerte precisamente. Ya cuando aquellos ancianos y los que están al frente ven que Jesús está haciendo demasiados signos, se preocupan, y por eso van para que se decida esto, y van al Sanedrín. En el Sanedrín, que era el consejo, empiezan a deliberar, pero es Caifás el que está al frente, que les dice que no comprenden ustedes, que para el pueblo le conviene que muera uno, y allí es donde esa profecía se cumple. Es mejor que muera uno por el pueblo que todo el pueblo muera. La realidad después acontece porque el cristianismo asume esta lógica que Dios ha tenido en la humanidad, de que el propio Hijo muera por amor. Y en este sentido, pues ya nosotros en la actualidad podemos notar de que Dios utiliza al propio Hijo, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lógicamente, a través de la sangre, pues tenemos la herencia en el cielo. Se rompe el velo del templo cuando muere Jesús y aparece una novedad. Esta novedad es la que prepara a un mundo diferente, en donde todos pueden entrar si quieren, porque no se excluye a nadie. Esta es la novedad que provoca Jesús cuando en esa profecía que menciona Caifás como representante del Sanedrín, se inaugura todo un movimiento esperanzador, pudiéramos decir. Por eso es que el relato de este día a nosotros nos lleva a tener una lógica diferente, teniendo en cuenta de que lo que Dios hace, pues no lo hace nadie más, y de ahí en adelante la humanidad cambiará. La propuesta cristiana, con el énfasis del martirio de Jesús, de la crucifixión de Jesús, va a significar una novedad.
Cuando antes eran los malhechores que morían en la cruz, ahora Jesús el que muere en la cruz, asumiendo el riesgo, de poder morir por cada uno de nosotros, pecadores, y siendo Él inocente, porque ahí está como la clave. Muchos podían morir, pero Él muere como esta persona inocente, este ser mismo, diríamos, para poder colocar al ser humano en otra dimensión. Ya colocándolo allí mismo, en ese mismo plano, ya podrá el ser humano tener claro cuál es la plenitud de su vida. Y allí los seres humanos podemos comprender de que no es desde la lógica del garbo, de la vanagloria, del ser centro de atención, sino más bien en la humildad, en la sencillez. Cómo cuesta ser humilde en el mundo de hoy, porque nos vemos acorralados por un ambiente donde todos se defienden. Y aquí en este texto bíblico es bien importante notar ese énfasis en torno a este fin de semana, que también hablamos con una María que la colocamos de vestido de negro, porque pues sí, es María la de los dolores, María la que le toca que vivir esa espada que en el capítulo 2 de San Lucas se deja ver, y una espada atravesará el alma. Y es lo mismo que sucede en los relatos del siervo sufriente en el profeta Isaías, es decir, de que nosotros sabemos de que para tocar el cielo hay que ser como niños, una lógica totalmente diferente. Por eso es que ser cristiano no es ser del montón, de ahí donde va Vicente y va toda la gente, es ser consciente, ser coherente, comprometerse, saber ser profeta en medio de la humanidad, en medio de la distorsión, en medio del caos y de la muerte que se vive hoy. Pidámosle al Señor que podamos ser capaces para poder lograrlo. Que pases un feliz sábado y que sí, el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.